crean. Bueno, vamos a orar primero. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y quiero también que oremos. La mamá de Isaac tuvo un problema hace unos días que la operaron de su columna y cayó una infección en su columna. Entonces van ahorita de camino a Chihuahua o ya están allá, pero vamos a poner en manos del Señor de esa situación. ¿Sale? Padre, te damos muchísimas gracias por tu presencia en este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te pedimos, Padre, por la vida de la madre de Isaac, Padre, y te pedimos que tú seas con ella, Padre, que tu mano poderosa, Señor, intervenga, Señor, en esa situación de infección o aquello que lo está ocasionando. Te pido que tú traigas paz, Señor, y tranquilidad a la vida de Isaac, a su familia, a su esposo, Padre. Te pido que tú seas con ellos, que les guardes, Señor, que les suplas en todo momento. Te damos gracias, Señor, también por cada hombre y mujer que se encuentra aquí en este día. Te pido que tú bendigas sus vidas, Padre, que unja sus oídos, Padre, para que la palabra que puedan recibir, Señor, la puedan atesorar y poner por práctica, Padre. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Bueno, les quiero contar, ¿quién ha ido a la playa? ¿Quién conoce el mar? Y los que no la conocen, son como que poquitos más, ¿verdad? Bueno, los que les ha tocado ir al mar, les ha tocado subirse en algún yate, en un barco, una lancha, una panga. Es padre, ¿no? Y sobre todo cuando el mar estaba medio sereno, a lo mejor una que otra ola, es muy suave, pero ya en una situación cuando hay una tormenta, ya se complica incluso para los marineros. Entonces, otra cuestión es, ¿cuántos de ustedes creen que existieron los dinosaurios? Los dinosaurios. Y la otra mitad no cree que existieron los dinosaurios. Bueno, la plática que les quiero hablar acerca hoy es acerca más o menos de hace 4,000 años o un poquito más. Los libros de ciencia y todo eso, incluso la Biblia ha confirmado muchos de estos hechos que a veces pensamos que no son ciertos, pero a un hombre se le encomendó que empezara a hacer un barco. Hoy lo conoceríamos como los buques en los que transportan lo que son los contenedores que vienen a veces de China o van de un país a otro, y que son barcos muy, muy grandes, que son gigantescos, pudiéramos decirlo así. Entonces a este hombre se le da la enmienda de que haga un barco muy grande. Entonces, para la época en la que se le encomienda esta tarea, pues era titánico, hablándolo literalmente. Era un barco extremadamente grande. Ya había embarcaciones, pero eran de mucho menor tamaño. Y a este hombre se le encomienda esta tarea y empieza él con sus hijos. No había mucha gente que pudiera acercarse para poder empezar a trabajar en esto. Y este hombre empieza aserrando árboles y tenía que ser una madera especial. Y en la parte donde ellos estaban cerca ese tipo de árbol. La madera de la que les estoy hablando se llama gófer. No le conocemos aquí conocemos lo que son los pinos, los encinos, los táscates, diferentes pinabetes, sí, pero ese tipo de madera que es allá por el lado del Líbano, lo que es el Medio Oriente. Y este hombre empieza a cortar los árboles necesarios. No tenía muchas de las herramientas, pero empieza a cortar y empieza a carrear esos troncos y los empieza a llevar a donde va a empezar a construir ese gran buque. Y empiezan a cortar y a cerrar la madera y empiezan a pasar los días. Y las medidas específicas eran 300 codos. Un codo más o menos se medía de la distancia de aquí del codo a la punta del dedo, que son aproximadamente 45 centímetros. Entonces, este buque, este barco, tenía más o menos las medidas de 135 metros de largo, más o menos para que se den una idea. Tenía 35 metros de ancho. Y ustedes dirán, pues es que no es muy ancho, a lo mejor aquí son 20 metros y le agregamos casi el doble. Y tenía 23 a 24 metros de altura, que son, pues sí está alto, ¿verdad?
Y este buque tenía que tener 3 compartimentos, pero aparte de esos 3 compartimentos tenía que tener cuartos o aposentos específicos donde ellos tenían que viajar o que pudiera habitar personas dentro de esos aposentos. Hagan de cuenta que iba a ser una casa móvil o tenía que tener cuartos dentro de lo que era esa embarcación. Y era una embarcación gigante. Entonces estos hombres empiezan a trabajar durante días, empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años, y estos hombres seguían trabajando en la encomienda que se les dio de hacer ese gran buque. Y estos hombres no tiraron la toalla, no se cansaron, y si se cansaron tenían una encomienda, pero tenían una motivación, y ellos seguían trabajando en construir el buque. Y ellos empezaron a acomodar la madera de tal manera que cuando entrara el agua no se metiera el agua, ni tuviera problemas de que el oleaje o algo fuera a romper esas tablas, esas formas de lo que lo habían puesto. Ahora imagínense, ahorita tenemos una tecnología que en un ratito podemos cortar tablas. Es más, ya ni las cortamos, vamos a la carpintería directamente y le pedimos barrote de 2x3x4 y bla, bla, bla. Y ya nos tiene la madera cerrada. Ellos no, ellos tenían que ir, escoger los árboles, a cerrarlos y empezar a armar. No había como que la tecnología como para poder poner 2 tablas y unos tornillos o taladros o simplemente clavos, no. Tenían que ir de tal manera que resistiera todo el golpeaje del oleaje más todo lo que tenía que ir dentro de ese buque, de esa embarcación. Entonces estos hombres empiezan a ingeniárseles y empiezan a acomodar las tablas de tal manera y los barrotes, los troncos de tal manera que tuviera una resistencia increíble. Si alguien sabe de construcción, sabe que, por ejemplo, si vamos a armar un marco y está un poco grande y si lo movemos poco de las esquinas, a veces decimos se abiscochó o se tuerce. Esos tenían que estar de tal manera que no se podían mover nada, bien macizos, incluso con diagonales para poderle dar la resistencia que necesitaba ese barco. Y ese barco se cree que fue hecho incluso en los días en los que había o en los tiempos que existían los dinosaurios. Por eso fue el comentario ahorita. Y ese tipo de embarcación era tan grande para la época que la gente que empezó a ver cómo hacían eso empezó a llamarle la atención y les decían pues a lo mejor que estaban locos. ¿A cuánto les ha tocado que están haciendo algo y tienen alguna idea y la gente a lo mejor no se burla directamente pero empieza a cuchichear o te dice estás loco, o sea, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Qué necesidad tienes de hacer algo? Pues suena locura, o sea, no hay necesidad que empieces a hacer nada de eso. Estos hombres siguieron trabajando, les decía, continuaban las semanas, los meses, los años. Y estos hombres trabajaron por 100 años en construir este buque. No sé si ya relacionaste la historia con la que le estoy comentando. Te estoy hablando acerca del arca de Noé. ¿Ya habían escuchado acerca del arca de Noé? Yo creo que todos hemos escuchado y a veces lo imaginamos con una ventanita arriba y la jirafa sacando la cabeza, ¿no? Y a lo mejor en tipo de dibujos animados podemos visualizarlo de esa manera. Pero el tiempo que estos hombres estuvieron trabajando sin tirar la toalla, sin quejarse, pero estuvieron trabajando Noé y sus hijos. Era Noé y 3 varones. Pero también tenía la esposa de Noé y las esposas de los hijos. Entonces, mientras ellas trabajaban, las mujeres pienso yo que también se involucraron a trabajar y a lo mejor haciendo los alimentos, a lo mejor en diferentes cosas, pero todos estuvieron trabajando. Ahora, esta historia que te estoy contando, la encomienda fue porque Jehová le dijo que hiciera esta embarcación, esta arca. Pero esta embarcación la iba a hacer porque Dios se había cansado de la maldad de lo que había en ese momento o en ese tiempo en el mundo. Y era tal la maldad que si Dios hacía algo bueno, la gente buscaba la manera de hacerlo malo y de convertir aquello bueno en cosas malas. Y estos hombres siguieron trabajando, no les importó que a lo mejor el vecino se burlara o a lo mejor que los hermanos de
de Noé se rieran, o a lo mejor que sus cuñados tuvieran malas intenciones, o de que gente fuera a lo mejor a destruirles lo que pasaba en ese tiempo. Ahora, en ese tiempo del que les estoy hablando, no llovía. Para nosotros es completamente normal que vemos nubosidad en el cielo y vemos y sabemos también más o menos cuándo va a llover. Pero en esos tiempos habla la ciencia, y lo confirma la Escritura también en cuestión de eso, la forma en que se regaba la tierra era como un rocío que salía de abajo hacia arriba. No llovía. Entonces, si alguien les dijera ahora que ya no va a llover, pero ustedes ya saben que sí se puede llover, pues dicen, no, pues a lo mejor es tiempo de sequía. En ese tiempo no. En ese tiempo era una locura pensar que iba a caer agua del cielo. Y estos hombres, no importó lo que la gente pensara, ellos siguieron trabajando y estuvieron trabajando por 100 años para hacer un arca. ¿Cuántos de nosotros nos rendiríamos a lo mejor a la vuelta de un año? Y más si hay personas que nos están hostigando, o personas que se están burlando de nosotros, o nos están diciendo, estás loco, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a ese centro de rehabilitación si saliendo a lo mejor vas a volver a caer en lo mismo? ¿De qué te sirve? Estás loco, o sea, vas a malgastar a lo mejor tu tiempo y tu dinero, pero no es así. Estos hombres siguieron fieles, hombres y mujeres que siguieron fieles haciendo esta embarcación. Y esta embarcación, dice la Escritura en Génesis 6, luego lo pueden estudiar, Génesis 6, 7 y 8, habla acerca de lo que es desde que Dios le manda la encomienda a Noé para que haga el arca. Y dice que esa arca, les voy a leer un párrafo de esa parte. Esa arca era demasiado grande. Ahora imagínate. Dice en el versículo 6:14, dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, es lo que les decía que tenía que tener cuartos, era una casa dentro del arca. Y la calafetearás por dentro y por fuera. ¿Qué era esto? Era como un tipo de aceite. En ese tiempo se cree que estaban cerca del Líbano y eran como depósitos de petróleo grasoso. Entonces ellos tenían acceso a estos lugares y no era difícil tener acceso a poderlo calefatear, pero imagínate a través del tiempo que le hicieron, ponle que a lo mejor la hicieron en 80 años, para calefatearla por dentro y por fuera y todos los rincones que pudiera haber que fueran bien rellenados. Ahora imagínate si no hubiera ido bien rellenado de este material, al momento del contacto, no solamente con el agua normal, sino con el agua salada empieza a producir otras cosas cuando tiene contacto con la madera se empieza a hinchar, se empieza a veces a podrir, empieza a tener malos olores o empieza a tener situaciones que tenían que estar bien cubiertas. Ahora estos hombres nunca habían hecho un arca en su vida, pero Dios puso las instrucciones de qué es lo que tenían que ir haciendo y ellos se dejaron guiar por lo que les decía Dios. Y estos hombres siguieron construyendo el arca y le empezaban a calefatear. Imagínate, ahora tenemos a lo mejor cubetas o barricas o baldes o barriles en los que pudiéramos acarrear eso. En ese tiempo difícilmente había cosas que pudieran agarrar mucha cantidad. Imagínate la cantidad de vueltas que dieron simplemente nomás para llevar ese material. Las brochas que fabricaron para poder rellenar y tapar todo eso. Ahora, algo increíble del arca de Noé es que tú dices, es una historia, es algo que realmente a lo mejor ni pasó. Pero el arca de Noé se encuentra en los montes de Ararat y fue descubierto en la Segunda Guerra Mundial por un piloto que iba pasando y vio una forma extraña. Y ya echando medidas, las personas que han ido a hacer la comprobación, encontraron las medidas del arca, encontraron la forma, encontraron los 3 pisos, ya está petrificado, digámoslo así. Petrificado significa que aún aquella madera se convirtió como en piedra. Pero ya encontraron muchas de esas cosas y es increíble de cómo esta arca, al momento que empezó la tormenta, el agua en vez de dañar la madera, la fortaleció.
porque el agua, cuando tocó la madera, esa madera empezó a hincharse y empezó a acomodarse y empezó a darle más resistencia a todo el casco de aquella arca. Y estos hombres, cuenta la historia y la Biblia habla acerca de eso, es de lo que les estaba leyendo. Dice, de esta manera la harás de 300 codos, que son los 135 metros aproximadamente, la longitud del arca de 50 de su anchura y 30 codos de su altura. Y harás una ventana en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. O sea, tenía que tener ventilación. La puerta del arca harás y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercer piso. Ahora, lo increíble no es todo el tiempo que pasaron también haciendo el arca. Cuando se llegó el tiempo, Dios empezó a traer los animales. La Escritura no dice que ellos se dedicaron a ir por todo el mundo a traer las jirafas, los elefantes, los leones, los tigres, cualquier animal que a ustedes se les ocurra y que ahorita existe, fueron introducidos en el arca. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Esas dimensiones caben alrededor de 700, 800 contenedores de un tráiler. Entonces, todos esos espacios tenían que tener las distancias y los espacios específicos para cada uno de los animales. No iban a poner un cuarto grande para las palomas y un cuarto pequeño para los elefantes. Entonces, tenía que ir dimensionado. Y ahora dice también la Escritura que tenían que juntar alimento para poder subsistir el tiempo que estuvieran dentro del arca. Y cuando estas personas terminaron y empezaron a hablar, porque ellos hablaban con sus vecinos, a lo mejor iban y compraban algunas de las cosas al pueblo, de lo que necesitaban, y que les decían, ¿qué Noé? ¿Cómo vas con el arca? Ya mero. Y pasaron 100 años y estas personas siguieron haciendo eso. Y ellos, cuando ya terminaron, Dios empieza a traer los animales de diferentes partes y diferentes continentes. ¿Cuánto tiempo pasó para que estos animales pudieran cruzar de un lugar a otro? ¿Y cuántas circunstancias tuvieron que pasar estos animales para que pudieran llegar? Llegado el tiempo en el que ya estaba por caer el diluvio, les decía ahorita, en ese tiempo no llovía, se regaba la tierra de abajo hacia arriba, pero dice la Escritura y dice la ciencia que también antes era como una bóveda arriba y arriba había muchísima agua. Entonces los rayos del sol eran distintos y por eso se cree que los dinosaurios crecían tanto, porque el tipo de condición climático era muy favorable para que crecieran tanto. Igual las personas, porque Noé tenía 600 años cuando empezó el diluvio. ¿Te imaginas tú llegar a los 600 años? A lo mejor a veces si queremos llegar a los 100 años ya la andamos pensando, ¿no? Híjole, pues donde llegue mal. Pero estos hombres vivían mucho tiempo porque las condiciones eran muy diferentes. Y estos hombres, cuando empezaron a llegar los animales, empezaron a entrar solos por pareja. Ya había instrucciones específicas de cómo tenían que entrar y de cuántos tenían que entrar de cada uno de los animales. Y cada animal que fue entrando fue acomodándose en el lugar que Dios le había asignado dentro del arca. 3 pisos distintos. Ahora imagínate ya estando dentro del arca, cómo apestaría simplemente el puro calor de los animales, ya cerrada la puerta, cómo se sentiría el calor. La ingeniería que estos hombres utilizaron fue para que empezaran a poner tipos de ventilación, pero también esas ventilaciones tenían que estar protegidas de que cuando empezara a llegar el agua y las olas gigantescas no se metieran al arca. Pero también, ahora imagínate cómo almacenarían tanta agua. Ahora se cree que esa agua, parte de la gran cantidad que utilizaron durante el tiempo que estuvieron en el arca, es de lo mismo que estuvo lloviendo. Y se cree por los sistemas que han encontrado que esa agua caía y se distribuía por toda la arca para que los animales pudieran tener agua. Igual también ellos. Fueron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ahora imagínate
Con esa locura, los hijos convencieron a estas mujeres de que sí les había hablado Dios. Pero ahora imagínate los padres o la familia de estas muchachas. ¿Qué les decían? Tan loca. ¿Cómo se te ocurre irte con Seth? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? O sea, ves que Noé está bien chiflado, ya está haciendo un arca y está gigantesca. Y ellos se acostumbraron por 100 años a ir viendo cómo hacían esta gigantesca nave, esta gigantesca arca, y se fueron acostumbrando, y de esa manera ya no les llamaba a lo mejor la atención. Pero imagínate las hijas de estos hombres, cuando ya empezó lo que era el diluvio, lo difícil que fue poder dejar a sus familias para estar con sus esposos. Para los hijos de Noé a lo mejor no fue difícil porque conocían a Noé y sabían que era un hombre íntegro y que caminaba con Dios. Era un hombre justo y recto, que fue el único que encontró gracia en toda la tierra para que Dios lo pudiera rescatar o salvar. Y les decía, la ingeniería la han tratado de reproducir en la forma que tiene el arca. Y esta forma es resistente y no se voltea. Imagínate todo el tiempo que tuvieron que invertir sin saber ellos nada para poder hacer esta arca. Y esta arca estaba preparada para que resistiera el diluvio. Pero dice la Escritura que una semana antes de que empezara el diluvio, les dice, entren ustedes. Y ya habían entrado los animales. Primero entraron los animales, entraron ellos. Y dice la Escritura que 7 días antes de que empezara el diluvio, entraron. Y al 7º día cerró Dios la puerta. No lo cerró Noé, no lo cerraron sus hijos, la cerró Dios, y ellos solamente vieron cómo la mano de Dios estaba cerrando y sellando esa arca. Dice la Escritura que primero empezaron los abismos de abajo a sacar agua, antes de que empezaran a caer las gotas de lluvia. ¿Saben qué significa eso? Significa que hubo unos terremotos increíbles para que se rompieran los abismos que estaban debajo de la tierra. Empezaron a salir chorros de agua y ellos empezaron a sentir dentro del arca cómo temblaba y cómo empezaba a moverse el arca y empezaba a llegar agua de diferentes lugares. Y en todo el mundo dice que el agua era tal que cuando se rompió eso y empezó también a llover, llovió por 40 días y 40 noches. Cuando nos habla acerca de números en la Escritura, habla acerca de lo que es la gematría, se utiliza para saber los significados y los simbolismos. 40 habla acerca de cambios importantes. Si recuerdan, también 40 días ayunó Jesús en el desierto. 40 años duraron en el desierto el pueblo de Israel para que pudieran cruzar al Jordán. Entonces, esta arca pasó por 40 días y 40 noches lloviendo. ¿Te imaginas la cantidad de agua? ¿Cuánto les ha tocado que 2 o 3 días que llueve más o menos un chipi, la cantidad de agua que se acumula, o en lugares donde vemos la cantidad de agua, los destrozos que hace por la cantidad de agua que se está corriendo? Ahora imagínate dentro del diluvio. Y dice la Escritura que estas personas estuvieron 40 días y 40 noches escuchando la lluvia. Pero las personas que no quisieron creer, todos los que estuvieron fuera, a lo mejor cuando empezó ya la lluvia o los terremotos y empezó a salir el agua, entonces sí dijeron, caray, Noé no está loco. No está loco y necesitamos ir. Y se acercaron al arca, pero ya no había manera de que pudieran entrar. A lo mejor algunos trataron de clavar unos clavos en la madera y trataron de quedarse ahí, pero el agua era demasiada y el oleaje era tan grande que dice que la tierra fue cubierta por 7 metros sobre el monte más alto sobre la tierra. ¿Alguien sabe cuál es el monte más alto sobre la tierra? El Everest. Y está altísimo, no recuerdo si son cerca de 6,000 metros, pero imagínate, dice la Escritura que fueron 7 metros por encima de lo más alto. El 7 también significa muchas cosas dentro de lo que es la Escritura. Entonces, cuando pasa esto, no quedó ser viviente, ni de los animales, ni de los hombres. Fueron raigados de la tierra completamente. ¿Por qué? Porque la maldad era mucho.
muchísima. Estaba mal el mundo. ¿Alguien se asemeja o piensa que pudiera estar el mundo tan mal hoy como estaba en ese tiempo? Pudiera ser. Pero así como también esa gente se acostumbró a ver cómo estaban haciendo el arca, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la maldad que hay en el mundo. Y ya la vemos como algo, no, pues no pasa nada, ya vendrán tiempos peores, decimos a veces, ¿no? Porque todo ese tipo de costumbre que nosotros tenemos es porque estamos viendo la maldad y creemos que así ha sido siempre o que así debe de ser, o aunque entendamos que no debe de ser así, está la maldad que nos identificamos. Escuchamos a veces en las noticias que encontraron a tantas personas en un lugar y tantas en otro, y ya no hay un dolor en nuestro corazón porque nos hemos acostumbrado a eso. Estas personas que estaban fuera del arca se acostumbraron de tal manera que cuando llegó la lluvia, que llegó el diluvio, sí quisieron ser rescatados, pero en su tiempo no lo quisieron ser, no quisieron creer. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Esta historia, el arca representa a Jesús. Jesús es nuestra salvación. Te decía ahorita, estuvieron una semana antes de que empezara el diluvio. Por eso se cree que también vamos a estar una semana antes de lo que habla el libro de Daniel acerca de la semana 40, donde van a ser 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación, antes de poder ser salvados, que en este caso Jesús venga por nosotros. Ahora, haciendo una comparación, este lugar va a ser tu arca de Noé. Este lugar va a ser el lugar donde Dios te ha traído. O a lo mejor te trajeron por la fuerza, pero llegaste y estás aquí. Y a lo mejor no te gustan los aromas, a lo mejor no te gustan la forma en que se llevan las cosas aquí, o tienes otro tipo de cultura, o las cosas con las que estás batallando en este lugar. Pero déjame decirte que este lugar es tu salvación. En el arca de Noé, los que quedaron fuera, todos fallecieron, todos perecieron, dice la Escritura. Animales y hombres, plantas, todo falleció. Pero estos hombres y mujeres que estaban dentro del arca son los que quedaron vivos, y ustedes son los que pueden estar aquí vivos. Y tú tienes la responsabilidad que el día que bajes de esta arca, sepas tú que tú tienes la obligación de poder ir con otros y contarles acerca de tu arca. No la veas con desprecio, no la veas con enojo, véela porque es tu salvación. Hablando espiritualmente, venimos y hablamos cada viernes con ustedes acerca de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No queremos obligarte a que creas en Jesús. No podemos hacer eso. Te estamos hablando del amor de lo que nosotros hemos experimentado. Porque un día también estuvimos afuera, pero decidimos creer y entramos en el arca. Decidimos creer que Jesús es quien nos puede dar salvación. Decidimos creer que nosotros podemos estar confiados dentro del arca. Entonces, espiritualmente hablando, estamos hablando de que estás en un lugar seguro. A lo mejor no te gustan los alimentos como son, o a lo mejor quisieras menos, o a lo mejor quisieras más. Pero es la forma en que nos hemos acostumbrado que a veces criticamos lo que tenemos y no valoramos lo que tenemos. Y se habla a veces de que el éxito llega cuando tenemos muchas cosas para poder tener la felicidad. Pero la felicidad habla acerca de otra cosa. Necesitamos ser agradecidos con lo que tenemos para poder estar felices. Y eso te llevará al éxito. Eso te llevará a un lugar seguro para que el día que salgas de aquí, que representa cuando el arca de Noé quedó en los montes Ararat, puedas salir confiado y puedas salir de manera que tú puedas contar allá afuera lo que Jesús ha hecho contigo en este lugar.
Hace unas semanas les comentaba acerca de que cuántos de ustedes son musulmanes, o cuántos de ustedes son católicos, o cuántos de ustedes son cristianos. Y te di una respuesta más adelante que te dije, Jesús no era ni musulmán, ni cristiano, ni católico. No te estoy hablando de religión. Así como ustedes han estado aquí, muchos de ellos también estuvieron en tu lugar. Muchos también de los que no están aquí, ya no están en esta vida o andan otra vez perdidos en el mundo. Pero tú tienes la decisión de poder creer que Jesús es el arca de salvación, de creer que este lugar es un lugar que se te ha asignado. A lo mejor te digo, no te trajeron o te trajeron a la fuerza, o llegaste porque ya viste la necesidad que tienes para poder estar en este lugar. Y Jesús está hablando a tu corazón, ya ha estado hablando de muchas maneras, pero a veces somos tan cerrados o pensamos que es la forma en que lo hacen los demás, que no creemos que Jesús nos está salvando de algo. ¿Sabes cuánto tiempo duró esa gente dentro del arca? Aparte de los 40 días y 40 noches, Noé tenía 600 años. Y cuando salieron del arca tenía 601 años. Se cree que duraron, por los cálculos de lo que habla la Biblia, 1 año y 10 días, porque bajaron al segundo mes, al 27 del segundo mes. Imagínate 1 año dentro de esa arca. Había que tener alimento, había que tener dónde dormir, había que tener la manera de poder tomar agua, y aquí tú tienes todo eso. Ahorita incluso vamos a probar un alimento físico. Y muchas de las veces, te digo, creemos o somos malagradecidos de que queremos las cosas cuando nosotros queremos, porque nos hemos acostumbrado así. Porque nos han dicho, ahí viene la lluvia, y la lluvia no llega. O creíamos que no iba a llegar. Pero nosotros necesitamos creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dio tu vida por ti y por mí. Y estuvo clavado en un madero. Ya no está en un madero como a veces lo visualizamos. Jesús resucitó y es el único que puede salvarnos. Es del quien nosotros hemos creído y nosotros queremos compartirte. Y no queremos compartirte solamente de los labios hacia afuera. Estamos aquí, venimos contigo, oramos, pasamos tiempo para que nosotros podamos tener una palabra que a ustedes les traiga bendición, que a ustedes les traiga ánimo. Les digo, a lo mejor no es fácil estar aquí. Para Noé y su familia y todos los animales que estuvieron ahí, no fue fácil. 1 año y 10 días dentro del arca, con aromas, con problemas, con lo que tú quieras, pero estuvieron, y eso les dio la oportunidad de poder salir y poder reproducirse allá afuera. Y no te estoy hablando físicamente, sino espiritualmente, para que tú atraigas también a otros que sepas que han estado en drogadicción, en alcoholismo, y que puedan ver en ti un cambio distinto, que puedan ver en ti un arca de salvación también, en la que ellos puedan decir, ¿sabes qué? Si Él pudo, yo puedo hacerlo. La semana pasada nos hablaban acerca de los retos, de cuántos son hombres. Ya vemos bastantes hombres aquí, ¿o no? ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. Entonces, este es otro reto para que tú entiendas que el tiempo que tú estés aquí es un tiempo de restauración. Es un tiempo en el que Jesús puede traer convicciones de muchas cosas que tú pensabas que no eran de esa manera. Y que Jesús pueda traer un ánimo fuerte y fresco, pero no solamente en lo físico, sino que para que el día que tú partas con el Señor estés allá. Y no vayas a un infierno, y no se trata de asustarte, pero para que tú entiendas que hay un infierno y que hay un cielo. Y Jesús quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor es estar a su lado en el cielo. Nadie va a querer estar quemándose en un infierno y sufriendo o maldiciendo. Entonces, ten en cuenta todo esto. Ten en cuenta que Jesús es tu salvación, que el arca es Jesús
y que el tiempo que estés aquí es un tiempo de bendición. No importa el tiempo que llegues a estar. Amén. Ponte de pie, por favor. Hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón. No es una fórmula, no es una forma y que si no lo hago de una forma no lo vas a aceptar. Es que tú tengas la convicción de que nosotros somos pecadores, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y queremos cambiar. No te estoy diciendo que no te vas a equivocar, porque a veces cuando aceptamos al Señor y que nos equivocamos, viene condenación sobre nosotros, porque el enemigo te va a atacar y te va a decir, pues no que aceptaste a Jesús, ¿por qué estás haciendo lo malo? Te estoy hablando acerca de un arrepentimiento genuino y que tú puedas venir a los pies de Jesús. Si es tu decisión, no te voy a decir que levantes tu mano, pero puedes orar y aunque ya hayas aceptado al Señor, también puedes hacerlo. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Padre, yo entiendo que soy un hombre pecador, que he pecado contra ti, contra el cielo, que he hecho lo malo delante de ti, Padre, mas te pido y entiendo que he hecho lo malo y te pido que me limpies de todo mi pecado, que me libres del pecado, que me libres de poder ir un día al infierno. Quiero estar a tu lado. Te pido que me perdones de toda mi maldad. Aún de aquello que pensaba que era algo bueno, te pido que tú me perdones. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo parta contigo pueda estar delante de ti en un cielo y no en un infierno. Te pido que me ayudes a salir de mis problemas, que traigas convicción a mi vida para que pueda cambiar mis hábitos que tengo en esta tierra. Bendíceme, Padre, dame dirección y que pueda caminar dentro de tus estatutos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.